Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El programa anterior y esta serie de programas estamos dedicando a los fármacos que se utilizan para tratar los trastornos mentales. Le habíamos dedicado ya el programa anterior a hablar de las benzodiazepinas, aquellos tranquilizantes menores o medicamentos ansiolíticos, básicamente usados como coadyuvantes en el tratamiento de la ansiedad. También se pueden utilizar como hipnóticos, habíamos dicho. Y mencionamos una larga lista de medicamentos antidepresivos. Así que el día de hoy vamos a hablar de medicamentos antipsicóticos. Los medicamentos antipsicóticos, probablemente los médicos que más utilizan este tipo de medicamentos y más le conocen son los médicos psiquiatras. Es muy raro de que en otras especialidades se esté utilizando medicamentos antipsicóticos porque básicamente están diseñados, están orientados a tratar un problema grave dentro de los trastornos mentales, que es la psicosis. Sí, creo que quizás en relación a lo que tú dices habría pequeñas excepciones. Se ha visto que geriatras, por ejemplo, utilizan dosis pequeñas de antipsicóticos en personas de la tercera edad, en cuadros de agitación que se ven en las demencias. Entonces sí, por ahí tienen algún uso limitado, evidentemente, yo creo que en muchos de los casos muy justificado. Pero sí, como tú dices, yo creo que es un medicamento casi de especialidad, ¿no? Y es el medicamento indicado, como decía, para tratar psicosis, de ahí el nombre antipsicóticos. De estos antipsicóticos existen los viejos medicamentos antipsicóticos y los de nueva generación. Los viejos medicamentos antipsicóticos eran medicamentos muy eficaces para tratar los síntomas positivos de una enfermedad que se llama esquizofrenia. Estos síntomas positivos es la presencia de alucinaciones, generalmente de carácter auditivo, o delirios, pensamientos que no son parte de la realidad y que el paciente está convencido de que eso ocurre de esa manera. Uno de los más publicitados y conocidos probablemente es el delirio de persecución que se observa en pacientes que tienen la esquizofrenia de tipo paranoide, tienen una paranoia. Este tipo de presentaciones, este tipo de síntomas que tienen los pacientes respondían bastante bien a los medicamentos denominados neurolépticos de primera generación o los viejos antipsicóticos. Sí, yo creo que inclusive cuando estos medicamentos aparecieron, pues fue uno de los cambios importantes en la terapéutica de estos trastornos, que para esas épocas no teníamos mucho, o no tenía más bien dicho mucho que ofrecer a las personas que ya en ese tiempo se dedicaban a tratar este tipo de pacientes. Yo creo que marcaron realmente uno de los hitos, una de las revoluciones terapéuticas en psiquiatría. Y fueron utilizados durante muchísimo tiempo, muy eficaces, pero también con una serie de efectos colaterales que muchas veces eran tremendamente desagradables, yo diría que inclusive a veces invalidantes para los pacientes, ¿no? Sí, algunos de estos efectos colaterales estaban, por ejemplo, lo que se llama disquinesia tardía. Como son medicamentos que tienen que usarse por largos periodos de tiempo, es decir, el paciente va a tener que tomar probablemente el resto de la vida esa medicación. El permanente bloqueo de ciertas zonas del cerebro que producen cierto tipo de sustancias lleva a que el efecto compensatorio sea un efecto colateral no deseado. Básicamente, como los neurolépticos de este tipo bloquean a unos receptores de una sustancia que se llama dopamina, y esto es lo que ayuda a tranquilizar, a corregir el delirio y las alucinaciones, pero al mismo tiempo hace que se eleven cierto tipo de sustancias que tienen correlación con los niveles de dopamina. Eso es, por ejemplo, la hormona generadora de leche, la hormona que permite que las mujeres tengan leche en el momento de la lactancia.
en los pacientes con un prolongado uso de estos medicamentos y dosis más o menos altas, se produce galactorrea, e incluso en varones, porque los varones también tienen la glándula mamaria, simplemente que está atrofiada, pero el estímulo permanente podía presentar este tipo de efecto colateral, que era muy molesto, ¿no? Sí, evidentemente, era tremendamente molesto y evidentemente ponían disyuntivas porque supuestamente había que bajar la dosis o disminuir o suspender el medicamento, y eso también llevaba a un recrudecimiento de los síntomas que se había tratado de controlar. Y había otros efectos también no menos importantes, temblor, por ejemplo, disquinesias, acaticia, una inquietud, una intranquilidad, unas ganas de estarse moviendo de un sitio a otro. Y sí, pero era lo que se utilizaba porque no había más en ese momento, y además como eran, como había mencionado, muy eficaces en controlar los síntomas de alucinaciones y delirios. Ahora, uno de los síntomas colaterales que mencionaba el doctor Gallegos también está vinculado a este bloqueo de la dopamina. En el organismo existe una especie de equilibrio entre ciertos tipos de sustancias. Una de esas es la dopamina y la acetilcolina. Cuando baja la una, sube la otra. Entonces, al provocar un bloqueo de dopamina, se subía la acetilcolina y provocaba este temblor, la acaticia, y una cosa bien molesta, que era el parkinsonismo medicamentoso. Es decir, los pacientes se comportaban como si tuvieran Parkinson por el temblor que tenían, la pérdida de expresión en el rostro, una serie de movimientos rígidos como si fueran robots. Entonces era tremendamente molesto, y estos medicamentos eran la única opción que se tenía para tratar cuadros graves de delirios y alucinaciones y alteraciones en la conducta, como en pacientes esquizofrénicos. Sí, y persistieron por largo tiempo. Yo creo que actualmente el único que queda es el clásico haloperidol, ¿no?, que todavía tiene su uso, y yo creo que un uso importante, pero prácticamente de las 4 o 5 neurolépticos psicóticos típicos, como se los llamaba, pues yo creo que es el único que queda. Pero también ha quedado para otros usos, ¿no? O sea, yo creo que muy poca gente lo utilizará ahora como un antipsicótico de primera elección. Claro. El haloperidol da buenos resultados en un trastorno neurológico que se llama Gilles de la Tourette. El Gilles de la Tourette es la enfermedad de los tics. Entonces, gente que tiene tics con pequeñas dosis de un neuroléptico tipo haloperidol o droperidol o de esa familia, les va bastante bien, corrigen bastante los tics. Y lo que ahora, una de las ventajas que tenía, por ejemplo, el haloperidol, que había una presentación de depósito, ¿no?, que muchos pacientes con una inyección quincenal o mensual, en buena parte de personas con una inyección mensual, no necesitaban muchas veces tomar otros medicamentos y se mantenían bastante bien. Este uso también yo creo que todavía en algunos pacientes de larga data todavía hay algunos que utilizan su inyección de haloperidol de depósito mensualmente, y pues con eso mantienen un buen control de sus síntomas. Bueno, para terminar los efectos colaterales de estos neurolépticos de primera generación, vale mencionar la disquinesia tardía. Esta disquinesia es un movimiento, y tardío es porque aparece después de muchos años de estar usando este tipo de medicamentos, y es una dificultad de tener quieta la lengua, mover la boca. Es como el síndrome del conejo, le llaman, porque hay un movimiento permanente, y se corrige aumentando la dosis, pero eso lastimosamente es en detrimento a posterior, ¿no? Sí, básicamente yo creo que esos serían los efectos colaterales. Sí, eran de los más frecuentes, los que se veía sobre todo en los hospitales psiquiátricos, se utilizaba muchísimo este medicamento. Ahora, con el fin de evitarse todas estas molestias, se investigó, se desarrollaron los llamados neurolépticos de nueva generación o de segunda generación. Estos neurolépticos tienen una menor incidencia en producir estos efectos colaterales. Las dosis tienden a ser menores, y probablemente, si es que subiéramos las dosis de estos, actuarían de forma parecida a los viejos, ¿no?
Claro, el fundamento en sí, su fundamento del lugar de acción y lo que hace en nuestro sistema nervioso, pues es exactamente lo mismo, daría para lo mismo. Lo que tiene, podríamos decir, son moléculas más específicas en la cual se ha logrado evitar o al menos disminuir en dosis terapéuticas de los efectos colaterales que hemos mencionado, lo cual no quiere decir que no tengan otro tipo de efectos también. Tú hacías referencia a que estos fueron diseñados, los neurolépticos típicos, los que ya nos mencionamos, para los síntomas positivos de esta enfermedad llamada esquizofrenia. Pero había una serie de síntomas que se los llamaba negativos, en el cual al parecer estos medicamentos no actuaban mayormente. O agravaban. Sí. Entonces estos antipsicóticos segunda generación o atípicos al parecer tienen un efecto en los dos polos, ¿no? En los síntomas positivos y en los síntomas negativos. Sí, y ahí tenemos que mencionar a otro de los neurotransmisores que a lo largo de estos programas hemos mencionado vinculados a la depresión, la serotonina. Entonces estos de nueva generación actúan sobre dopamina, tratando de controlar los síntomas positivos, pero actúan también a nivel de receptores de serotonina, aumentando la serotonina y por lo tanto mejorando parcialmente al menos los síntomas negativos, que son este aplanamiento afectivo, la anedonia, la incapacidad de tener placer, el desinterés que tienen estos pacientes y la pérdida cognitiva que se va dando con el paso del tiempo. Entonces estos medicamentos tienen la ventaja de que controlan los síntomas positivos y tratan de ayudar en los síntomas negativos y no agravarlos como los neurolépticos de primera generación. Ahora hay que aclarar que estos antipsicóticos, y es algo que muchas veces los pacientes hacen referencia a uno, si cree conveniente indica un antipsicótico, y claro, el paciente va, averigua, busca en internet y viene y dice, esto ha sido para la esquizofrenia y yo no tengo esquizofrenia. Entonces yo sí creo que es importante considerar que si bien nacieron enfocados hacia esta patología, sobre todo los antipsicóticos típicos que ya mencionamos, los antipsicóticos atípicos paulatinamente con el avance de las investigaciones y de su efecto, su papel en los neurotransmisores cerebrales, se ha visto también de que no es exclusivamente para esta enfermedad llamada esquizofrenia el uso que podemos dar a este tipo de medicamentos, ¿no? De hecho, se han ido varios de estos consolidando como excelentes medicamentos para el tratamiento del trastorno bipolar. El trastorno bipolar, como ustedes recordarán, es esta fluctuación anímica notoria en pacientes que van desde estados de euforia a estados de depresión, de un polo eufórico a un polo depresivo, bipolaridad. Es otra de los graves trastornos de la enfermedad mental, por más que se haya vuelto casi palabra de uso cotidiano. Soy bipolar, es bipolar, ella es bipolar. La bipolaridad es un serio trastorno psiquiátrico con graves consecuencias sobre la vida de las personas que lo padecen. Pero bueno, los nuevos neurolépticos tienen un extraordinario nicho de acción sobre este grupo de pacientes y sobre todo en una de las partes más interesantes de la bipolaridad, que era justamente el lado depresivo. Estos medicamentos han ayudado a evitar el uso de antidepresivos en los bipolares, que era una de las prácticas que teníamos que hacer para sacarle al paciente del estado depresivo, pero muchas veces esto conllevaba el riesgo de que se vayan hacia el otro polo. No era raro el paciente que estaba deprimido, se le daba antidepresivos y se pasaba a la euforia. Entonces estos medicamentos usados conjuntamente con antidepresivos en la fase depresiva o conjuntamente con medicamentos que bajen el nivel de euforia en la fase eufórica, son excelentes para estabilizar el ánimo. De hecho, en las guías de tratamiento del trastorno bipolar, pues los antipsicóticos atípicos ocupan las primeras líneas, ¿no? En combinación con otros fármacos, como tú has mencionado, con antidepresivos, si es que eso no es necesario, también con otro grupo de medicamentos que ya nos vamos a referir, que son los estabilizadores de ánimo. Entonces, el punto es que los antipsicóticos atípicos no son exclusivamente para el tratamiento de la esquizofrenia, son de muchísima utilidad para el tratamiento de
el trastorno bipolar, y también tienen otros usos. Por ejemplo, un pariente del trastorno bipolar, la llamada depresión bipolar, precisamente lo que tú mencionas, pues es de gran utilidad en combinación con antidepresivos. Entonces, yo creo que todo depende de saber darle el uso adecuado y la dosis adecuada. Mencionaba hace un momento también que los geriatras pues ayudan a los pacientes ancianos pues con dosis pequeñas de antipsicóticos atípicos para mejorar el sueño, para controlar agitaciones o esos cuadros de inquietud que suelen tener las personas que tienen demencia sobre todo, ¿no? Claro, ahora que mencionas, los viejitos tienen muchísimos problemas de sueño. Muchos viejitos empiezan a hacer una especie de cambio de dormir en el día y estar despierto en la noche, y eso es muy molesto para los familiares o para la misma persona. Entonces, los geriatras utilizan estos neurolépticos de nueva generación en dosis pequeñas como hipnóticos, porque los hipnóticos de tipo benzodiazepina confunden mucho al paciente que tiene un problema demencial. Entonces se utilizan estos en pequeñas dosis. Y como decía el doctor Gallegos, todo es cuestión de saber qué dosis se está empleando y qué dosis se debe emplear para cada uno de los casos. No es que, claro, si uno va al doctor Google, va a aparecer que tal medicamento es un neuroléptico y se trata para esquizofrenia. Pero depende de la dosis, del tiempo de utilización. La ventaja de estos, por ejemplo, para trastornos del sueño, es que no son adictivos. Los medicamentos que son hipnóticos generalmente son adictivos. Nos vamos a unos anuncios y volvemos con ustedes en un minuto. Telesucesos por Quequito TV. Bien, bienvenidos nuevamente. Estamos abordando el tema de los medicamentos que se utilizan en trastorno bipolar, en esquizofrenia, en la psicosis, en estos estados graves, severos del trastorno mental. Ya habíamos mencionado los neurolépticos o antipsicóticos de primera generación y estamos empezando a hablar de los de segunda generación, que fueron diseñados con el propósito de abarcar tanto síntomas positivos como síntomas negativos. Esto quiere decir delirios, alucinaciones, así como apatía, pérdida de interés, gusto, etc. Estos se utilizan también en el trastorno bipolar, habíamos dicho, especialmente en la fase de depresión bipolar. Han tenido un gran repunte y la mayoría de las guías terapéuticas a nivel mundial recomiendan el uso de estos medicamentos, especialmente en la fase de depresión bipolar. Sí, obviamente también en la fase maníaca son muy útiles, ¿no? Yo creo que tienen un buen papel sobre la agitación en sí. Ahora, evidentemente estos antipsicóticos atípicos no están exentos de efectos colaterales. Yo diría que no tan dramáticos como teníamos con los antipsicóticos típicos, ¿no? Esa impregnación, esa robotización. Yo creo que unos más, otros menos, pero sí ha disminuido notablemente la incidencia de ese tipo de efectos secundarios. Hay otros que yo creo que hay que prestarles mucha atención, como por ejemplo es el aumento de peso o la elevación de las dislipidemias, ¿no? De elevación de grasas en sangre, que como son medicamentos a largo plazo, pues pueden ocasionar este tipo de inconvenientes, y ahí hay que mantener controles adecuados periódicamente sobre esas variables, ¿no? Claro, no son todos, no, pero hay dentro del grupo de neurolépticos de segunda generación unos que sí definitivamente están vinculados al aumento de peso. Ahora, lo curioso es que este efecto colateral, hambre y aumento de peso,
no se observa en todos los pacientes. Es decir, a unos pacientes sí les da, y les da de forma, y a otros pacientes no les da. Entonces, ahí está la seriedad del manejo de parte del médico para encontrar un medicamento que cause la menor cantidad de síntomas colaterales dañinos como una hiperlipidemia o un síndrome metabólico, que es la elevación de colesterol, triglicéridos, aumento de peso, aumento de la grasa a nivel hepático, en fin, una serie de cosas que serían en contra de la salud, pero al mismo tiempo mantener un control de los síntomas base del trastorno que se estaba afectando, ¿no? Sí, yo creo que este es un clarísimo ejemplo de que la tolerancia a los medicamentos es absolutamente individual. La tolerancia y la presentación de efectos colaterales. Si las guías de tratamiento, la descripción de las moléculas que estamos mencionando, pues mencionan muchos de estos, porque son efectos que salen en los estudios previos o en los estudios posteriores para cuando ya disponemos de un medicamento. Pero yo siempre creo que cada persona los tolera en forma absolutamente diferente, ¿no? Entonces hay que ajustar dentro de los márgenes terapéuticos, hay que ajustar la dosis a esa persona y hay que evidentemente vigilar de los efectos generales que sabemos que producen los medicamentos, si en esa persona se produce o no se produce. El aumento de peso que algunos producen, yo creo que es lo que más molesta. Pero como tú dices, hay gente que no le pasa absolutamente nada y que no aumenta su ingesta ni nada, ¿no? Ahora, otro de los que se menciona y que hay que estar atentos es la prolongación de un segmento del electrocardiograma que se llama la onda QT. En el electrocardiograma hay varias puntitas, una de esas es la Q, otra es la T, y la ampliación de esto llama la atención que está presente en algunos de básicamente en uno de los neurolépticos de segunda generación. Entonces es un medicamento que no valdría usarlo en pacientes que tienen un problema cardíaco de base. Es decir, ese tipo de cuidados es importante, por eso es importante conocer bien a estos medicamentos y que la persona que los prescriba esté al tanto de efectos colaterales, de efectos positivos y demás, ¿no? Y yo creo que esto también nos sirve para que no olvidemos que los psiquiatras somos básicamente médicos, somos médicos con una especialización, pero no quiere decir eso que descuidemos otros aspectos. Entonces, uno tiene que tener una idea global del funcionamiento y de las afectaciones o de los inconvenientes que puede tener este paciente, no solo en la parte mental, sino en la parte física también. Yo creo que esto es importante. ¿Qué más de los antipsicóticos atípicos? Yo creo, como hemos mencionado, son esos los principales usos, los principales efectos secundarios, ¿no? Tal vez algunos usos no psiquiátricos se pueden utilizar en neurología, en algunos de los trastornos neurológicos que tienen presentaciones conductuales simultáneamente, en demencia, en el trastorno de depresión psicótica después del parto, que ocurre rarísima vez, pero ocurre. Así que tiene básicamente indicaciones muy precisas de estos medicamentos. Entonces, en la próxima semana o el próximo programa abordaremos los estabilizadores de ánimo, estos medicamentos que se utilizan también en epilepsia, pero que los psiquiatras lo utilizamos como medicamentos estabilizadores de ánimo, y mencionaremos también al litio, el prototipo de los estabilizadores. Así lo haremos. Hasta la próxima semana. Buenas noches.